Ok, hoy es un nuevo proyecto y vamos a hacer a Remy. ¿Por qué voy a hacer a Remy? Porque lo prometí. Dije Heidi y luego hago a Remy. Entonces, ok, vamos a ocupar estambre negro para el sombrero y parte del sombrero y los zapatos. El café es para el cabello de Remy. El azul. Este azul es para parte del sombrero y las como medias que trae. Y este es para el pantalón. El lila es para la camisita. El rojo es para el chaleco. Y el crema para manos y brazos. Espero que me salga el muñeco. A ver, espero, porque no sé ni por dónde comenzar, pero vamos a comenzar. Entonces, voy a usar estambre angorita. El único diferente es el crema, porque no tengo color carne, pero este es Junior. Pueden hacer todo con, allí es Charlie Junior. Todo lo pueden hacer con este estambre o con este. Casi lo estoy haciendo con los dos combinados. Casi es el mismo grosor. Miren. Entonces, como no consigo el color carne en angorita, entonces voy a empezar con este. Voy a utilizar un gancho del número 3. ¿Ok? Y entonces vamos a comenzar. Voy a comenzar con los bracitos y vamos a necesitar el color carne y el color lila. ¿Ok? Vamos a comenzar con el color carne. Voy a empezar con las manitas. Entonces, comenzamos. Hago un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Cierro la vuelta. La vamos a cerrar con un punto deslizado y subimos la siguiente vuelta y todas las vueltas con una cadena. Entonces voy a hacer un aumento en cada punto. Nos van a dar 12 puntos bajos. ¿Ok? Son 6 aumentos, los tejo y regreso. Ok, y en la vuelta 3 voy a subir con una cadena y hago punto por punto. De la 3 a la 6, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 7 voy a cambiar de color, voy a rellenar la manita y entonces empiezo. 2 puntos bajos, una disminución. Pero vean, 3 veces. En la disminución hago esto. Normal. Y de aquí lo hubiera jalado para acá, pero no. Le hago así para que quede el color alineado, ¿sale? Y entonces lo vuelvo a hacer la última vez y cambio al color lila para que sea la manguita, la blusa, la camisa más bien. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 8 a la 15 va a ser punto por punto. Son 9 puntos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vean. Y vayan rellenando. No rellenen tanto para que lo puedan unir al final. ¿Ok? Vamos a hacer 2 bracitos y regreso. Entonces, hasta la vuelta 15, de la 8 a la 15 y regreso. Ok, ya hice los 2 bracitos y entonces vamos a hacer esto. Vamos a comenzar con la parte del cuerpo, que son las piernas. Estas las dejamos aparte. Y ahora vamos a comenzar con el negro
y con este tipo de azul, el más clarito, ¿ok? Voy a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Luego subo con una cadena y hago 6 aumentos, uno en cada punto, y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 subo con una cadena y hago un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer punto por punto, empezando donde subí la cadena, pero vamos a tomar la parte de atrás de la cadenita. ¿Ok? Entonces, punto por punto son 24 puntos bajos, los tejo, pero tomando nada más la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 y 7 voy a hacer punto por punto. No hay pierde, pero tomando todo el punto completo. Entonces, 6 y 7, punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 9 voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y hago una disminución. ¿Ok? 3 veces lo tejo y regreso. Vayan rellenando para que no les cueste trabajo. Ok, en la vuelta 10 voy a cambiar el color. Vamos a cambiar a color azul. ¿Ok? Y entonces, pongo el azul, hago el amarre. Ahí, espérenme. Ahí está. Y voy a hacer una cadena. Hago punto por punto, son 15 puntos bajos. Y voy a tejer 3 vueltas. A ver, déjenme ver el dibujo. Ay, no sé por... Ah, sí, pensé que lo había cerrado. Son 3 vueltas, que sean 4 vueltas. Serían hasta la vuelta de la 10 a la 13, punto por punto, en color azul. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, ya terminé de la 10 a la 13. Voy a cambiar de color
al color más grueso, más fuerte de azul. Entonces, voy a hacer esto, punto por punto de la vuelta 14 a la 18. ¿Ok? Vean, así quedó el piececito. Entonces, de la vuelta 14 a la 18, punto por punto. Si se quieren adelantar a hacer la otra pierna, no la rematen, por favor. No vayan a rematar la otra pierna para poderlas unir, ¿ok? Entonces, la tejo y regreso. Ok, ya está la piernita. Voy a hacer la otra sin rematar. La segunda va sin rematar y vean. Ahí la llevamos. Entonces, seguimos haciendo arremi. Ok, ya en la vuelta 19 vamos a unir las piernitas. Voy a ver la foto. Ok, vamos bien. Entonces, en la vuelta 19 voy a hacer una cadena y hago 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y hago 1, 2, 3 cadenas. Y clavo. Pongo las piernitas de la misma forma y clavo. Y hago 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y aquí hago 3 puntos bajos en las 3 cadenas que puse. Ay, espérame. Ay, no quiere. Y va 1, 2 y 3. Y luego hago 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 20 voy a hacer exactamente lo mismo, punto por punto, pero la diferencia es de que en las cadenas voy a hacer 3 puntos bajos en vez de 3 cadenas. Vean, llego aquí a la orilla y aquí donde hice las 3 cadenas es 1, 2, 3 puntos bajos. Y después hago 15 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y luego hago 3 puntos bajos, que son las 3 cadenitas que hice, los 3 puntos bajos que hice sobre las cadenas, ¿ok? Ya está. Y luego hago 5 puntos bajos, espérenme. Es 1, 2, 3,
4 y 5 y cierro la vuelta. ¿Ok? Ahí está. En la vuelta 21 y 22 es punto por punto. Son 36 puntos en esta vuelta. Lo tejo y regreso en las dos vueltas. Entonces tejo 21 y 22 punto por punto y regreso. En la vuelta 23 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y hago 4 puntos bajos. 3, 4 y una disminución. 4 puntos bajos, una disminución 6 veces. 3, 4 y el punto bajo. ¿Ok? Entonces, me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Vean, ya está agarrando forma. Ok, en la vuelta 24 y 25 es punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está. Entonces, lo tejemos y regresamos. ¿Ok? En la vuelta 26 y 27 vamos a cambiar el color. Vamos a hacer punto por punto. Son 30 puntos. Los tejo y regreso. Vamos a usar el color lila. ¿Sale? Entonces tejo punto por punto en la vuelta 26 y 27 y regreso. Vean. Ya formamos el pantaloncito. Entonces, ahora vamos a hacer la camisa. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Dejen ver cómo va el video, si no es muy pesado, si no subo ahorita esta parte del tutorial. Y si no, les sigo, pero es que lo voy a hacer más cortos los videos, porque sí se están tardando mucho en subir. Entonces me estoy tardando en subir videos, porque tardo en que suban y todo eso, y de aquí a que edito y todo. Entonces, para irlo haciendo más rápido. Entonces, haré un poquito más cortos los videos, pero ténganme paciencia. Entonces, vean, ya estoy tejiendo la vuelta 27. Entonces, yo creo que checo el video y veo. ¿Sale? Ahí está. Ya casi la termino. Los invito a que se suscriban, que me dejen un comentario. Yo leo todos los comentarios. Y si tienen dudas, yo las contesto lo más rápido posible. ¿Ok? Entonces, voy a rellenar. Checo el video y regreso.